Buenos días, voy a seguir con el vídeo anterior porque nos hemos quedado un poquito cortos. Hubo alguna incidencia que hemos tenido que parar, pero no pasa nada, seguimos porque bueno, voy a recapitular un poco, o mejor dicho, voy a hacerlo para no quedarme corto. Vamos a ver, primeramente hemos dicho del Evangelio, la importancia del Evangelio, porque siempre predicamos, lo tengo ahí puesto. Siempre está en el 1 Corintios 15, 4, el Evangelio de nuestra salvación. Y he puesto aquí también ahora lo que dice el Efesios 1:13, porque es la palabra de verdad, que es el Evangelio de 1 Corintios 15, 4, que es nuestra, ahí lo dice claramente, que anteriormente lo he mencionado, es el Evangelio de salvación. Lo dice claramente el Efesios 1:13, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual si creísteis, sois sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto son importantes porque si alguien no entiende esas cosas, por eso luego yo puse también y voy a poner otra vez la pregunta: ¿cuál es el mayor problema de la gente, del mundo entero? O de cualquiera, de los religiosos, de los cristianos, de todo el mundo, que no conocen el Evangelio correcto. Ese es el mayor problema. Entonces, por eso nosotros nos dedicamos también, como todos los salvos, a hablar siempre del Evangelio correcto. Vamos a recapitular un poco porque hemos leído cuando las personas, cuando la gente no aceptan el Evangelio correcto. Voy a dar las gafas porque a veces soy mal por la vista, hay letras que no las veo. Pero vamos a ver, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo advierte a todos aquellos que rechazan la palabra de Dios, del 7 al 12. Aquí dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, pero no vamos a leerlo todo. Pero mira, el 10, el 9 y el 10 dice, que aquel cuya venida es según la opresión de Satán con todo poder y señales y milagros, porque va a venir. Pero y con todo engaño y iniquidad a los que perecen, porque cuando viene Satán los va a venir y los va a sorprender a los que perecen, porque aquellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un eficacia de engaño para que crean la mentira y sean condenados porque no creyeron la verdad. O sea que este texto de la segunda Tesalonicenses concorda con el Evangelio de Salvación y con Efesios 1:13. Por eso nosotros siempre los conectamos. Y Romanos capítulo 1, en primer capítulo de Romanos, del 18 al 32, pero leemos un poco solamente del 18 al 26. Conoce la voluntad y aprueba las cosas que son más... No, aquí, Romanos 1. Porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia, porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, a saber, su eterno poder de divinidad, para que sean sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se hicieron vanos en su imaginación, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por eso ellos caen, porque no conocieron a Dios, no quisieron conocerlo. Como dice el 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Mucha gente hay hoy en día así. Y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible y de aves, de animales de 4 pies y de reptiles. Porque se dan más bien por criaturas, por ídolos, por otras cosas, incluso por, como muchos dicen, la evolución. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrase sus cuerpos entre sí y mudaron la verdad de verdad a Dios en mentira. Porque lo rechazan.
lo rechazan continuamente sin parar. Pero seguimos, hemos leído también en 2 Timoteo los postreros días, porque son tiempos peligrosos, porque ya vemos cómo están la gente. El otro principal problema de la gente es que la gente o el mundo entero, ¿vale? El mundo entero, ¿qué pasa con él? Aparte, como dice Primera de Juan, capítulo 5, en Primera de Juan, capítulo 5, 18 y 19, lo voy a mencionar un poco aquí. Primera de Juan, capítulo 5, 18 y 19, lo menciono también antes. Aquí dice claro, sabemos que cualquiera que ha nacido de Dios no peca, más el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabéis que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. O sea que todo el mundo entero está en maldad. Como muchas otras traducciones, dice que están en el poder del mal, del Satán. Pero bueno, nosotros usamos la purificada, que es una traducción más purificada de los más textos hebreos, más fidedignos, por decir así. Pero vemos que el 18 dice que sabemos que cualquiera que ha nacido de Dios no peca. ¿Por qué dice la Biblia que los que son nacidos de Dios, otra vez nacidos de nuevo, no peca? ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque nuestros pecados, lo dice también tanto el Evangelio como la Escritura, los epístolas de Pablo dice que nuestros pecados están perdonados en la sangre de Cristo. Esto tiene que ser claro para alguno. Por eso tenemos que, perdonados, esto es importante. Porque Romanos lo explica claramente, pero bueno, esto lo entiende. Mira, Romanos 3 lo dice claramente en el 24. Ahí lo dice. En el 25, al final dice, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados. Entonces, también lo dice Juan que si alguno peca, tenemos un abogado para con Dios. Por eso los salvos tenemos los pecados perdonados. No significa con eso que vamos a dejar de pecar, como muchas religiones dicen, hay que dejar de pecar. No, cometeremos pecados, pero la Biblia dice claramente que en el Evangelio, en la sangre de Cristo, tenemos todos los pecados perdonados, pasados, presentes y futuros. Por eso, un salvo sabe que es salvo. Y luego vamos a ver también Romanos, hemos visto también Romanos capítulo 13. Necesito casi siempre las gafas, aunque no me gusta llevarlas. Capítulo 13, versículo 9, 12 al 14. Porque esto no adulterará, no matará, no hurtará, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta palabra, se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Pablo nos repite de un lado los mandamientos de la ley, por un lado, aunque no sean, pero todos son reducidos en amar al prójimo y amar a Dios. Pero lo único que no menciona Pablo, no nos incumbe Pablo, es para los cristianos, para la iglesia, por decir así, para la iglesia hay un mandamiento de la ley que no se celebra, que es el sábado, ¿vale? El sábado para la iglesia el sábado no está. Pablo no lo menciona de ninguna manera. Si Pablo no lo menciona, entonces nosotros no tenemos que respetarlo. Luego también 12:14. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos de la armadura de la luz. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías, borrachería, en lechos y lascivias, no en pendencias y envidias, más vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para cumplir sus concupiscencias. Por eso los que no aceptan el Evangelio están siempre, por eso dice, siempre eligen. Aquí pongo la carne
pero luego también está y el espíritu. Entonces, cuando alguien no acepta, dice, ¿cómo vives? Y aquí está la pregunta, ¿según la carne o según el espíritu? Un salvo, a ver, todos tenemos nuestros pecados, por decir así, errores de vida o esto, estamos en la carne, no por eso nos podemos excusar. Pero mientras estamos en esta carne cometemos errores. Nadie es perfecto, el único perfecto fue Jesucristo, pero un salvo nos esforzamos día a día a vivir para el Señor y a no contristar al Espíritu Santo, aunque es difícil, ya lo sabemos. Pero también hemos visto Efesios 4. Aquí nos quedamos también en el anterior. Solo lo repaso un poco. Efesios 4, 17 al 19. Pues esto digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ceguedad de su corazón, los cuales, habiendo perdido todo sentido de la conciencia, se han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia con ansia. O sea, ya vemos que los que andan por el mundo, como el mundo, por decir así, aquí lo llama Pablo como los otros gentiles que no son salvos, por decir así, son ajenos de Dios. O sea que el mundo, si no están con el Evangelio, son ajenos, están apartados, creyentes o no creyentes. Y luego vamos a ver primera Timoteo, y de aquí creo que es donde voy a empezar más o menos, se quedó el otro. Primera Timoteo capítulo 6. Vamos a ver del 7 al 10. Porque nada trajimos a este mundo, y es cierto que nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con eso. Porque los que quieren ser ricos caen en tentaciones y en lazo y en muchas concupiscencias insensatas y dañosas, que anegan a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero, el cual codiciando algunos erraron de la fe, si se traspasaron con muchos dolores. Aquí habla el apóstol Pablo del dinero. No es que sea algo malo el dinero, porque está bien tener dinero, porque aquí como dice el 8, necesitamos cubrirnos y sustento y tener las cosas necesarias día a día. Pero el problema, Pablo dice, el amor al dinero. Ese es el malo, el amor al dinero. Esto el amor al dinero es lo que puede llevar a uno a perderse. Así como dice el 10, es raíz de toda maldad, el cual condición algunos erraron de la verdad. Porque uno, si se da mucho por el amor al dinero, podría caer en apostasía. Ese es el peligro. Siendo salvo, porque si uno no es salvo, no, yo a veces digo que por ser apóstata primero uno tiene que ser salvo. Porque para caer de la verdad primero tiene que estar en la verdad. No como lo llaman los testigos del diablo, ellos lo llaman su religión ser la verdad. Primeramente ellos ni siquiera no entienden cuál es la verdad. Porque si ni siquiera no lo tienen bajo Jesucristo como Dios, ¿cómo pueden decir que tienen la verdad? Pero bueno, cada uno que juzgue por lo que tenga. Cada uno. Mira, vamos a ver también peligros. Peligros de cuando uno no acepta la verdad. Mira, Hechos 20, o Actos para muchos, del 28, del 27 al 30 y 32. Y aquí vemos, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios, lo que todos hacemos. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores. Todos entre todos, yo tengo otros versículos, eso que entre todos nos enseñamos.
todos los que somos salvos y tenemos el sello del Espíritu Santo, podemos enseñar a otros, entre nosotros, porque todos aportamos, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero aquí dice, apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Esto es inevitable. Entonces, si aquí lo dice claramente, en Hechos 20-28, que Dios, lo dice claramente, Dios compró con su propia sangre a la iglesia. Esto es muy importante que uno lo entienda. Porque uno dice, vale, pues en la cruz fue Jesucristo. Sí, pero a mí Hechos me están poniendo que mismo Dios nos compró con su sangre. Pero hay una advertencia, Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Y el 32, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los que son santificados. Ese es el peligro, porque los que no aceptan el Evangelio cometen esos errores de llevar a muchos en error y llevar a muchos a perdición, porque no teniendo el Evangelio correcto, no aceptándolo, no entendiéndolo, pues son guías ciegas. Mismo Cristo dijo esas cosas, que son guías ciegas que llevan a otros muchos en error. Mira, el mismo Cristo lo dijo eso. Mateo 15, en Mateo capítulo 15, versículo 19. Lo dijo Cristo, palabra del mismo Cristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Salen todo del corazón. Todo lo que es malo del corazón. Por eso la importancia, por eso también el Evangelio hay que creerlo de corazón. El Evangelio se cree de corazón. La salvación viene de la fe, viene por la fe de corazón, no de mente. La fe tiene que ser de corazón, porque de mente no es suficiente, porque la mente es, como dice, primeramente oír el Evangelio de mente, pero luego aceptarlo de corazón. Por eso es el peligro. Uno puede aceptar de corazón, pero también como dice Cristo, si uno no lo acepta de corazón, Cristo mismo lo dijo, que de ahí salen todo lo malo. Pero también hay cosas buenas si uno está del lado bueno. No quiero decir que uno si no es salvo es mala persona automáticamente, no. Pero está más propenso a cometer cosas malas, como ya hemos visto, las chivias y ser entregado a cosas malas del mundo. Por eso para uno que no es salvo es más fácil cometer esas cosas. Para un salvo, nadie quiere decir que un salvo no podría cometer esas cosas. Mientras estamos en la carne, ese es el malo, como la espina que tenía Pablo. Pero un salvo, cuando hace algo malo, la cosa es que se siente mal espiritualmente. Por eso dice la Escritura, no contristéis el Espíritu Santo con los cuales estáis sellados para el día de vuestra redención. Nos sentimos mal cuando hacemos cosas, cuando cometemos cosas malas. Pero eso. Y 2 Corintios, capítulo 11, el problema es que en el mundo en el que estamos hay gente así. 2:7. No sé qué he puesto yo ahí. 27, 26. El 26, mira, el 26, 2 Corintios 12, 26, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, y en peligros de discriminación, en peligros entre los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar y en peligros entre falsos hermanos. Ese es el problema en muchas iglesias hoy en día, que en muchas iglesias hay falsos hermanos. Hoy en día, y hoy en día también hay eso.
La Biblia lo está diciendo. Hay falsos hermanos. ¿Y quiénes son esos falsos hermanos? Todos aquellos que no aceptan el Evangelio. Porque un hermano, hoy en día en la iglesia, un hermano mío tiene que ser un hermano salvo. Si un hermano mío no es salvo, es hermano falso. En la espiritual, en la fe, en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación. Lo mismo, mira, Gálatas también lo dice lo mismo, Gálatas 2, 2 y 4. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predicó entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo por no correr o haber corrido en vano. Y el 4, y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. Y hoy en día también hay de estos. Hay de eso. Yo también he oído de iglesias en las que van como espías para ver qué pasa, de qué hablan ahí. Pero que no sirve, porque a Dios nadie le puede engañar. Pero bueno, por eso el peligro de ser alejado, ser ajeno al evangelio de salvación. Porque todos tienen el espíritu de engaño, que el mismo Dios se lo ha mandado. Aparte, la Biblia dice claramente en Actos, los que están engañados, los que quieren engañar a otros, mira, en Actos capítulo 15, o Hechos, para algunos, que según la Biblia que actualizáis, para algunos es Actos, aquí pone Actos, para otros sería Hechos, capítulos 15, 28 y 29, mira. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponernos otra carga además de estas cosas necesarias. Pues aparte de las cosas sacrificadas a ídolos, de la sangre y del ahogado de la fornicación, de las cuales si os guardaréis haréis bien, pasadlo bien. O sea que estos son como mandamientos directos para los salvos, puede ser así. Que son cosas que Dios realmente aborrece. Los ídolos, la sangre, el comer sangre, ahogado y fornicación. Son cosas que Dios no le agrada para nada. Pero muchos, si están alejados, caen en esas cosas. Por eso Dios les envía el espíritu de engaño, como he visto en 2 Tesalonicenses. Si una persona no acepta, no oye, no conoce el evangelio, puede caer en estas cosas, porque primeramente no es salvo, porque para ser salvo hay que entender el evangelio, hay que entender lo de la sangre derramada de Cristo para uno ser salvo, porque solamente con nuestra fe en su sangre uno puede ser salvo. Y si uno no entiende esas cosas, pues recibe este espíritu de engaño, porque rechaza la verdad. Porque Cristo, así como dice en 1 Corintios 1:17, Pablo dice que, mira, aquí lo pongo, vamos a leerlo rápido. Es fácil, 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar este evangelio. Y no se trata de bautismo. El bautismo es bueno, pero bautismo no es necesario. Tú puedes bautizarte en el mismo río Jordán, en el mismo sitio donde se bautizó Cristo. Puedes ser bautizado incluso por un judío, por un hebreo, por el mayor pastor que tú creas que existe, por todo. Pero si no crees el evangelio, tú no eres salvo. El bautismo no te salva la fe. Lee bien la Biblia y lo entenderás. Por eso la importancia, como dice 2 Timoteo 2:15, de trazar bien la palabra de Dios. Bueno, pero ¿para qué toda esa habladuría? Mira, por ejemplo, voy a daros un ejemplo. Mira, 2 de Pedro, hasta Pedro también habla de ello, porque Pedro mismo entendió las cosas de Pablo. 2 de Pedro 2:1 y 2 dice. 2 de Pedro 2:1 y 2. Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías,
de perdición y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Pedro aquí habla en el pasado y en el futuro. Habla como tanto en el tiempo de la iglesia como en el tiempo de la tribulación. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de verdad será blasfemado. Y muchos seguirán. A estos los va a seguir muchos. Eso es lo que pasa. Hoy en día está pasando. Y el 3, 15 al 16. Y tened por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para protección de sí mismos. Por eso la importancia del Evangelio y de trazar bien la Biblia. Para nosotros tenemos al apóstol Pablo como nuestro apóstol a los gentiles. Si yo quiero a Jesucristo, tengo que seguir a Jesucristo a través del apóstol Pablo, de las palabras del apóstol Pablo. Porque si no, estoy torciendo la escritura, porque Él está puesto ahí por mismo Jesucristo para mí. Yo he hablado en otro vídeo, ahora recientemente, que por qué Pablo y por qué está Él, por qué los gentiles. Y por qué no podemos ir a aprender a otros libros, pero no se puede aplicar a nosotros, porque para nosotros la epístola de Pablo son las para nosotros. Y Hebreo en parte sí, en parte no. Pero mira, para finalizar, hemos leído antes un poco de Romanos 3, vamos a recapitular un poco. Todo eso, lo del Evangelio, nos lleva a esto. Si una persona tiene el Evangelio claramente, el Evangelio claro, entonces entiende que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, no se basa en sus propias obras, en sus propias cosas, y luego, si leemos Romanos 3, 24, 25 y 28, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Y el 28, así que concluimos ser el hombre justificado por fe. El hombre justificado por fe. ¿Pero por fe en qué? En la sangre de Cristo, derramada. Por fe en la sangre. ¿Qué no hay más? La Biblia lo dice claramente, que está sencillo la salvación. Para los que estamos salvos es sencillísimo entenderlo. Claramente, no hay otra cosa. Pero mira, ¿por qué hacemos nosotros esas cosas? ¿Por qué, lo pongo aquí, por qué nosotros insistimos, por decir así, insistimos con el Evangelio? ¿Por qué tanto insistencia con el Evangelio? Mira, vamos a ver, mira, os doy la respuesta rápidamente. Primera Tesalonicenses, la Biblia misma lo pone ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pero también habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como vosotros sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con mucha contención. Vale, esto está en una carta a los tesalonicenses, pero Pablo siempre ha escrito y nosotros lo imitamos, lo seguimos a él, lo que él hace nosotros hacemos. Por eso dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Nosotros lo anunciamos, este mismo Evangelio que se encuentra aquí, este es nuestro Evangelio de salvación. No hay otro. No hay otro para nosotros, por lo menos en ese tiempo de gracia que estamos. Y vamos a ver también otro motivo. También Primera Tesalonicenses, también en el mismo capítulo 2, del 4 al 6. Lo mismo. Sino que como hemos sido aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así también hablamos, no como los agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como vosotros sabéis, ni de pretexto de avaricia, Dios es testigo. Ni de los hombres buscamos gloria, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros de carga como apóstoles de Cristo. Si nosotros buscamos la gloria de Dios y no engañar,
sino simplemente, como dice la Escritura, no queremos agradar a Dios, pero ¿cómo? Tenemos el Evangelio encargado y de esto hablamos, porque es nuestra principal fuente de habla. El Evangelio es nuestro principal tema. Para hablar. Lo más importante. ¿De qué nos sirve hablar de otras cosas? Bla, 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 del Antiguo Testamento, que está viendo, lo del Israel y todo eso. Seguro no vas a querer. Espera, déjame terminar. Vale. ¿Vale? No nos sirve nada hablar de otras cosas si no hablamos del Evangelio. Porque una persona para nada como dice, está el dicho, que ¿de qué te sirve, o la misma Biblia dice, ¿de qué te sirve ganar al mundo y perder tu alma? No te sirve de nada. Porque puedes tú ganar el mundo, ganar todo el mundo, el dinero del mundo, las riquezas, las mansiones, ser el mejor del mundo en algún deporte, en todo eso. Pero si tu alma luego va para el infierno, no te sirve de nada. Por eso el Evangelio de Salvación y por eso la importancia del libro de Tesalonicenses, segunda, que es una cosa que tenemos el Evangelio encargado y tenemos que llevarlo a otras personas. Bueno, importante de aceptarlo. Amén. El Evangelio de Salvación. Amén. Por la sangre de Cristo.